Si puede usted abrir su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 9, versículo 22 al versículo 29, de ahí vamos a estar tomando el mensaje de la palabra del Señor en esta mañana. Si tiene su Biblia allí con usted, la puede abrir juntamente conmigo y vamos a darle lectura. La palabra del Señor dice así: y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Versículo 26, note lo que dice aquí: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Orar a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Hermanos y hermanas que me escuchan, una de las 10 plagas más devastadoras que Dios trajo sobre Egipto y su pueblo fue la plaga del granizo, o sea, una lluvia de granizo mezclada con fuego. Ahí nos lo dice el versículo 24, dice que la cual destruyó grandemente tanto a las personas y animales como a toda la vegetación de Egipto. Podemos verlo en el versículo 25. En la historia del mundo, hermanos, las tormentas han sido una de las principales causas de los desastres más grandes para la humanidad. Las tormentas producen deslaves, inundaciones, y cuando las tormentas se convierten en huracanes, los efectos, hermanos, son devastadores. Este día, nosotros como pueblo de Dios, hermanos, debemos reflexionar sobre las tormentas, pero sobre todo, hermanos, esas tormentas que golpean nuestras vidas, nuestro matrimonio, nuestras finanzas, nuestras familias. Cuando estamos pasando, hermano, por la tormenta, significa que estamos siendo afectados por situaciones que están fuera de nuestro control y que no vienen solas, sino con truenos, vientos, rayos, granizos. Así, hermanos, estas situaciones traen a nuestra vida temor, angustias, depresión, escasez, enojo, amarguras, etcétera, etcétera. Estamos pasando ahorita, hermano, no por una tormenta, sino estamos en medio del huracán, que ya esa tormenta se ha convertido en huracán. Pero acuérdese que la palabra del Señor dice que Dios está con nosotros. Estas tormentas, hermanos, de la vida pueden ser todas estas cosas que estamos mirando, que están pasando en estos momentos. En las tormentas de la vida tenemos nosotros que ser sabios. Tenemos que buscar de Dios, porque Dios es nuestro refugio. En Éxodo
capítulo 9, versículo 26. La palabra del Señor dice: solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Qué tremendo, hermanos, podemos ver aquí la protección de Dios para su pueblo. Hubo granizo en todo lugar, destruyó todo Egipto, casi las plagas, árboles, animales, todo. Pero los que estaban en la tierra de Gosén eran el pueblo de Dios, hermano, y Dios los protegió. Así que Dios, hermano, nos está protegiendo a cada uno de nosotros. Porque podemos ver solamente en un lugar de Egipto estaban protegidos del granizo. Y esa era, hermanos, la tierra de Gosén. ¿Qué significa Gosén? Significa tener paz, hermanos, en medio de una tremenda plaga, en medio de una tremenda tormenta, en medio de un tremendo huracán. La tierra de Gosén significa tener seguridad y protección durante la tormenta que estamos pasando. En estas tormentas, hermanos, de la vida, nuestra tierra de Gosén es buscar refugio en nuestro Dios. Salmo 91:1. La palabra del Señor, hermano, nos dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué tremendo, hermanos. Ahí podemos ver, hermanos, que si nosotros habitamos en Dios, si nosotros, hermano, somos hijos de Él, si nosotros hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, Dios es nuestra protección. Dios es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Dios está con nosotros. No debemos de temer, porque Dios, hermano, es nuestra protección. Cuando nosotros estamos pasando, hermanos, la tormenta, tenemos que venir a refugiarnos en Dios. Es sentirnos protegidos. ¿Cómo, hermanos? Pues como los polluelos se sienten protegidos bajo las alas de la gallina. Salmo 91:4 también nos dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Aquí podemos ver, hermano, en todos estos versículos de la palabra del Señor que estamos leyendo, cómo Dios, hermano, está al cuidado, hermano, de su pueblo. Solamente debemos creer, debemos aumentar nuestra fe, debemos creer que Dios está con nosotros y seguir adelante, amén, porque Dios es nuestra protección. Isaías 25, capítulo 25, versículo 1, dice la palabra del Señor así: Jehová, tú eres mi Dios y te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. En otras palabras, hermano, debemos creer en las promesas que Dios nos ha hecho, porque las promesas que Él ha hecho son verdad y tienen firmeza. Son firmes sus promesas, porque también el capítulo 25 y versículo 4 dice: porque fuiste fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu, los vientos, es como turbión contra el muro. Hablando de turbión, ¿qué está tratando de decir aquí, hermanos, la palabra del Señor en Isaías? Turbión, hermano, viene siendo un aguacero muy violento, acompañado de fuerte viento. O sea, hermanos, tenemos que estar confiados, amén, en que aún en las más fuertes tormentas que vengan a nuestra vida, nuestro Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza.
Y por eso debemos de darle gracias a Dios, hermano. En esta mañana estamos aquí, hermanos, animándoles a que sigan adelante, porque la palabra del Señor nos promete muchas bendiciones, protección. También en el Salmo 46, versículo 1 al 3, la palabra del Señor nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios, hermanos, es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza, hermano. Él es el que nos auxilia en las tribulaciones, en todas las cosas, hermano, por las que nosotros estamos pasando, hermano. Dios, hermano, está guardando a sus hijos, a su pueblo. Debemos de confiar en Él, hermanos. Debemos de creer que Él, hermanos, está con nosotros. No temamos, que la tormenta va a pasar. Y cuando pase esta tormenta, solamente es alabar a Dios. Amén. Y darle gracias a Dios. Porque Él, hermanos, está protegiéndonos. Porque Él es bueno, Él es misericordioso y debemos confiar en Él. Debemos tener fe, debemos tener seguridad. Es precioso, hermano, haber creído en el Señor. Todos aquellos que han creído en el Señor, hermano, saben, hermano, que Dios, hermano, está con su pueblo y que nos ha sacado, hermano, de muchas tribulaciones, de muchas cosas, hermano. Dios, hermanos, nos ha librado y nos va a librar, hermanos, también de esto que estamos pasando. Amén. ¿Me están oyendo, hermano? Amén. Así que gócense, hermanos. Amén. Porque Él es el que nos guarda, el que nos protege. Punto número 2 que podemos ver aquí, hermanos, es que nosotros, hermanos, tenemos que estar seguros de que las tormentas pasan. Las tormentas, hermano, no duran para siempre. Amén. Esto va a pasar porque la tormenta pasa. Éxodo capítulo 9, versículo 33 nos dice: y saliendo Moisés de la presencia del faraón fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Qué tremendo, hermano, podemos aquí. Cesó la lluvia, cesó la tormenta. Así va a cesar, hermano, esto que estamos pasando. La plaga del granizo, hermano, aquí podemos ver que produjo aparentemente arrepentimiento en el corazón del faraón. Si nosotros podemos ver en el versículo 27 y el versículo 28. En nosotros, hermanos, también las tormentas y tempestades de la vida tienen que producir en nuestro corazón arrepentimiento. Nos deben llevar, hermanos, a reconocer aquellas cosas que Dios quiere que cambiemos. Y al hacerlo, hermano, tenemos que humillarnos ante nuestro Dios. Tenemos, hermanos, nosotros que tener la confianza y la esperanza que después de la tormenta vendrá la calma a nuestra vida. Que después de estos tiempos, hermano, que nos han tocado y que nos están tocando, hermano, y quizás hemos sentido que está pasando, va a pasar esto y va a venir la alegría para nuestra vida y nuestra familia. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque en el Salmo capítulo 30 y el versículo 5, la palabra del Señor dice: porque un momento será su ira, pero su favor no durará, pero su favor durará toda la vida. Dice: por la noche durará el lloro
y la mañana vendrá la alegría. Quizás estemos pasando lo que dice aquí este salmo, este versículo de este salmo, que estamos pasando por un tiempo oscuro, estamos pasando por el lloro, amén, pero aquí nos aconseja, dice, pero en la mañana vendrá la alegría. O sea, hermanos, todo esto va a pasar, y el día de mañana, hermano, cuando pase todo esto, va a haber alegría, hermanos, porque la palabra del Señor, hermanos, también nos dice, hermanos, claramente, hermanos, que Dios, hermanos, está con nosotros, que Dios, hermanos, nos guarda, amén, todo el tiempo, y va a venir alegría, hermanos, amén. La palabra del Señor dice, todo trabaja para bien de aquellos que aman al Señor. No lo entendemos y ni lo vamos a entender. ¿Por qué están pasando todas estas cosas? Todo esto solamente está en Dios. Él sabe todas las cosas. Pero nosotros debemos tomarlo, hermanos, y decir, todo esto va a trabajar para bien de aquellos que aman al Señor. Es difícil a veces entenderlo y decir, pero ¿cómo para bien? Dios sabe todas las cosas. Nosotros solamente confiemos en Dios y sigamos, hermanos, adelante, como nos enseña, hermanos, la palabra del Señor, que no debemos de desmayar, que sus promesas son sí, amén, y que Él las cumple. Éxodo capítulo 9 también, versículo 34 y 35 dice, y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y se endurecieron su corazón, él y sus siervos, y el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Hermanos, tristemente muchos cristianos, después que ha pasado la tormenta de sus vidas, toman la actitud equivocada que tomó el faraón. Y nosotros como pueblo de Dios, hermano, no debemos de ser así. Cuando ya pasa la tormenta, cuando pasan las cosas, voltearnos, amén, como se volteó el faraón de lo que había prometido. Muchos cristianos, cuando pasa la tormenta, se hartan de su refugio, dejando la tierra de Gosén. Es decir, dejan los caminos de Dios, se apartan de la iglesia, vuelven a sus malos caminos, su corazón se vuelve a endurecer contra Dios. Que nosotros, hermanos, no seamos así, que a través de esta tormenta que estamos pasando, cuando vemos nosotros que pasa esta tormenta, hermanos, y seguimos adelante, que seamos, hermano, el pueblo de Dios, hermano, que antes sirvamos a Dios más audible, hablando de Él, más de corazón, más con un gozo, siguiendo adelante, porque Dios nos libra de toda aflicción. El Salmo 78, hermanos, la palabra describe perfectamente la vida de muchos cristianos. La vida de muchos cristianos, hermano, cuando están pasando por las tormentas de la vida, solo buscan a Dios cuando tienen ese problema. Pero nosotros, hermanos, debemos de buscar a Dios en todo momento. Cuando están pasando las tormentas de la vida, hermano, que solo buscan a Dios como refugio, o no, para que la tormenta se aleje de ellos, buscan a Dios, pero no debe de ser así. Salmo 78, versículo 34 y versículo 39. La palabra del Señor nos dice, hermanos,
si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en sus corazones, no eran rectos con él, ni estuvieron firmes. No, hermanos, aquí enseña, pero que él tenía misericordia, él era misericordioso, él perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que ya no vuelve. Así que podemos ver aquí, hermano, que Dios, hermano, nos guarda, pero que nosotros a veces, hermano, cuando ocupamos de Dios es cuando venimos a buscarlo, cuando queremos servirle, y cuando ya pasa la tormenta, entonces ya se apaga también el fuego que Dios puso en nuestro corazón para seguir sirviéndolo. Ojalá, hermanos, que a través de esta tribulación, que a través de esta cosa, hermanos, por la que nosotros estamos pasando, hermanos, que Dios, hermanos, sea con nosotros y que nosotros nos animemos a seguir adelante, amén, porque Dios, hermanos, nos va a guardar. Dios, hermanos, va a estar con nosotros siempre, amén, porque Él lo ha prometido. Después de la tormenta, hermano, tiene que ser Dios nuestro refugio, siempre nuestra paz y nuestra fortaleza durante toda nuestra vida, hermanos. El Salmo 71, versículo 3, dice así: sé para mí una roca de refugio, donde recurra yo continuamente. Dice, tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y tú eres mi fortaleza. Que nosotros, hermanos, pongamos a Dios de nuestra fortaleza, porque Él es nuestro pronto auxilio, hermanos. Él está con nosotros todos los días. Él no nos deja, aunque estemos siendo probados, amén, por este fuego, por esto que está pasando. La palabra del Señor dice que Él está con nosotros. Si podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 9, la palabra del Señor nos dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe en la salvación de vuestras almas. Yo le digo, hermanos, ¿quién de nosotros no ha vivido alguna aflicción en la vida, como esta aflicción tremenda que estamos pasando? La realidad es que todos nosotros hemos pasado, hermanos, por situaciones difíciles. Y esta situación, hermano, es difícil, y no nomás personalmente, hermanos, para nosotros, sino, hermanos, esto ya es una aflicción globalmente, pero de todas maneras tenemos que confiar en el Señor. Hablando acerca de los ambientes laborales, de todo lo que está pasando, las difíciles pérdidas, todo, hermano, que está pasando, económicas, todos problemas, Dios está con nosotros. Y al tener que atravesar, hermano, por las muchísimas y otras cosas, hermano, que nos están causando esta aflicción, quiero decirle yo esto: no es fuera de lo común escuchar
como muchos se preguntan, si somos cristianos, ¿por qué permite Dios que suframos estas cosas? ¿Por qué debo de sufrir tanto siendo cristiano? Y estas preguntas ahorita en estos tiempos, hermanos, se está haciendo mucha gente, muchos cristianos. Pero yo te digo ahora en esta mañana, pensar que el cristiano no le tocará sufrir es un error. Si los cristianos, hermanos, estuviéramos exceptos de sufrimiento, toda persona en este mundo fuera cristiana. Después de todo, yo le pregunto, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. La realidad, hermanos, es esta. Es que la Biblia es muy clara en cuanto a que los cristianos tendrán que atravesar por dificultades, mientras que nosotros, hermanos, vivamos aquí en este mundo. Vamos a pasar por todas estas tribulaciones, estas cosas. Por ahí oí un comentario también de personas cristianas que dicen, no, pues estas cosas, ¿por qué están aconteciendo a los cristianos? Debe ser para las personas que no conocen al Señor. Pero yo digo, mientras vivamos nosotros en este mundo, la palabra del Señor nos dice exactamente, hermano, que estamos nosotros aquí en este mundo y vamos a pasar por todas las cosas que pasa la gente en este mundo. También las vamos a pasar nosotros, pero hay una cosa diferente, que Dios está contigo. Dios está contigo, hermano, hermana. Dios te da fuerzas para seguir adelante y Dios te sacará adelante. Va a pasar esta tormenta. Pero la pregunta persiste de muchos cristianos. ¿Por qué permite Dios que suframos estas cosas? Así que será, hermanos, lo que yo quiero decirle en esta mañana. Y para descubrir la respuesta a nuestra pregunta, miremos, hermano, qué nos dice la palabra de Dios, como lo estamos mirando. ¿Cómo podemos nosotros claramente mirar los versículos aquí de Pedro también, donde habla, hermanos, que si es necesario necesitamos pasar por aflicciones? Estudiando, hermanos, hoy dicen que así como el oro debe ser refinado, hermanos, con fuego, nuestra fe debe atravesar, hermanos, por muchas pruebas. Esta alegoría, hermanos, por el apóstol Pedro es algo, hermanos, que yo encuentro fascinante. Digo esto porque todos lo sabemos. Amén. El oro, cuando primero es sacado, es minado, hermano, no es nada atractivo. ¿Cuántos lo sabían? El oro, cuando es sacado, no luce lo que nosotros estamos acostumbrados a ver ahora, hermanos, en las joyas y diferentes artículos. El oro crudo, hermanos, tiene muchas impurezas y entre ellas contiene mucho carbón. Entonces, la única manera de purificarlo es mediante una dosis de temperatura al fuego, una dosis grande, fuerte. De la misma manera, hermano, nuestra fe es preciosa, pero aún, hermanos, hay muchas cosas que Dios, hermano, tiene que probarnos, amén, para que nosotros vamos a pasar por todas estas aflicciones. Al igual que el fuego, son necesarias para que nuestra fe sea perfeccionada, hermanos. Nuestra fe, hermanos, tiene que ser perfeccionada, hermano, a través de estas cosas que estamos pasando. No, al contrario, muchos están desanimados, hermano. No se desanimen, sigan adelante, que Dios está con nosotros. Existen tres propósitos, hermanos, por los cuales nuestra fe es probada. Primero, es probada por el fuego. ¿Para qué? Para que nuestra fe tenga alegría
Segundo, para que nuestra fe sea genuina. Y tercero, para que nuestra fe alcancemos salvación. Amén. Analicemos ahora estos tres propósitos, hermano, un poco más profundo, para que entiendan bien lo que yo les digo en esta mañana. El primer propósito, hermano, es para que nuestra fe tenga alegría. Pero ¿cómo puede decir eso? Puede decir usted, mira por lo que estamos pasando. Bueno, mirando la palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro 1:6, en lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo seáis, si es necesario, afligidos, y tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No sé si me está entendiendo. Por eso muchas personas, muchos cristianos no entienden la palabra de Dios. Nosotros debemos entenderla. Nosotros debemos seguir adelante. Por eso Jesús dice que Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando nos habla la palabra del Señor allí de esa forma, hermanos, es que esto quiere decir que la gente que no conoce a Jesucristo como Salvador no va a entender que porque nosotros, al estar pasando por toda esta prueba tremenda, estamos a veces hasta sonriendo. Debemos estar sonriendo. A ver, usted que me está mirando allí, amén, que está quizás allí en su casa, o en su carro, en su trabajo, no sé, que quizás está tomándose un cafecito ahí. A ver, una sonrisa, y usted diga, vamos a seguir adelante, porque Dios está con nosotros. Allí con su familia, donde está, dígales, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda tribulación, toda cosa que venga a mi vida, amén, goces, hermano. Vamos a gozarnos, pero no por lo que está pasando, sino porque Dios está con nosotros. Y debemos de seguir adelante, hermanos. No debemos de nosotros entrar en un temor. Amén, aunque el mundo está en un temor, nosotros estamos en el mundo, pero confiemos en Dios. Confiemos que Él tiene todas las cosas, hermano, en sus manos. Amén. Y que Él nos guardará. Amén. Así que, hermanos, podemos nosotros ver, hermano, tantas promesas de parte de Dios. Amén. Aquí podemos ver que la palabra de Dios dice, en el cual vosotros os alegráis. Amén. Aunque ahora, hermanos, está diciendo, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser nosotros afligidos. La realidad, hermano, es que las tribulaciones, hermanos, nos hacen perder el gozo. Como dije anteriormente, a nadie le gusta sufrir. Pero nosotros como cristianos debemos seguir, hermanos, adelante. En nuestro cuerpo, nuestra humanidad, hermano, vamos a sentir todo lo que está pasando en este mundo, pero con las promesas de Dios que nosotros tenemos, hermano, como cristianos, debemos de seguir adelante, debemos seguir gozosos. Como seres humanos, hermano, al fin, todos tenemos la tendencia, hermano, de entristecernos, ¿no? Como seres humanos, cuando nos toca atravesar por situaciones difíciles. A pesar de que estemos dispuestos, hermano, a perdurar y perseverar espiritualmente, hermanos, la carne es débil. Nuestra carne es débil, hermano. Y pasamos, hermano, por todas estas aflicciones. Yo entiendo, hermanos. Yo entiendo, es duro lo que estamos pasando. Pero vamos a confiar en el Señor. Y vamos a seguir adelante. Y vamos a orar al Señor, hermanos, que Él nos guarde, que Él nos proteja. Y que nosotros, hermanos, podamos, hermanos, sentirnos, hermanos, que nada ni nada nos va a apartar del amor de Cristo. Amén. Del amor de Cristo, de la protección de Él, hermano. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, que Dios nos guarda. Es por eso que durante estas pruebas, la tristeza, hermanos, invade también el corazón. Lo que sucede entonces es que como cristianos, a veces, hermano, perdemos todo la fuerza en nuestro cristianismo. ¿Y qué sucede entonces, hermano?
Lo que sucede es que nos desanimamos y comenzamos a hacer las cosas quizás por obligación y no por convicción. Pero debemos de servir a Dios, hermano, no importa lo que pase, hermanos. Amén. Lo que sucede, hermanos, es que nuestra fe comienza a flaquear a veces y se nos olvida, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice. Miremos Hebreos, hermano, 11, versículo 1. Mire muy bien esto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, cuando nuestra fe flaquea, es entonces cuando cuando damos nosotros la impresión a los demás que ser cristianos significa siempre triste. No debe de ser así, hermano. Debemos de levantarnos, debemos a la gente que conocernos, que cuando nos hablan por teléfono, que les demos nosotros un buen consejo, que les demos ánimo, que Dios está en control de todas estas cosas, que si Dios está permitiendo que pasemos por esta situación, Dios sabe por qué. Puede ser que Dios tenga un propósito y nosotros no lo entendemos, pero lo que nosotros debemos entender, hermano, nada más es que Dios, hermano, está en control de todas las cosas. Nuestros ojos naturales quizás están mirando, amén, algo diferente que lo que Dios promete, pero lo que Dios promete, hermanos, no es por vista, es, hermano, por fe. Y nosotros hemos creído en Dios, que Él está con nosotros, así que vamos a seguir adelante, hermanos, amén. Nosotros debemos tener que enfrentar, hermano, a las adversidades con gozo, hermanos. Recordemos que el fin de estas adversidades es que aprendamos nosotros a estar gozosos. La palabra de Dios nos dice: en lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis aflicción y diversas pruebas. En lo cual os alegráis, hermano. ¿Qué nos está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo aquí? Lo que el apóstol Pedro, disculpe. El apóstol Pedro nos está diciendo aquí es que estos cristianos estaban alegres a pesar de que se encontraban pasando por diversas pruebas. Y ese, hermano, hermana, es el propósito de Dios para con nosotros, que cuando nosotros estemos, amén, pasando en la prueba, nos gocemos en nuestro corazón. Nos gocemos porque tenemos la convicción de que Dios está cuidando de nosotros. Hermanos, cuando no tenemos ese gozo, entonces la prueba no cumple su propósito en nosotros. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque vemos la prueba como una forma injusta, quizás a veces, de ser tratados por Dios. Sin embargo, si nosotros partimos del hecho en que todo ayuda para nuestro bien, entonces las pruebas son razones para gozarnos, hermano, y alegrarnos, hermano. Así que vamos a seguir adelante, amén. Vamos a seguir adelante. No desmaye. Allí donde está en su casa, siga gozándose. Le vamos a seguir trayendo nosotros esta palabra a cada uno de ustedes. Amén. Vamos a seguir trabajando en esta área, amén, de traerles los mensajes aquí por línea lo mejor que podamos. Este es el primer mensaje que les mandamos ahorita aquí por online, y nosotros, hermanos, esperamos que ustedes nos tengan paciencia, amén, nos tengan paciencia porque necesitamos trabajar un poco más en esto, amén, porque el primer día apenas estamos haciéndolo, y disculpen, quizás hay los errores que tenemos, pero para la otra ocasión ya vamos a tener más experiencia, amén, como
como podemos ver nosotros, sabemos, hermano, que Dios está con nosotros, amén, amén, y que vamos a seguir adelante. Les saludo yo allí en sus casas, les saludo, amén, y que Dios les bendiga mucho. Nos gozamos, amén, de estar, hermanos, allí, amén, con ustedes, amén. Así que vamos a dejar, hermanos, que los hermanos aquí de la alabanza, hermanos, que vengan una vez más, amén, y se preparen aquí, y vamos, hermanos, a terminar, hermanos, este servicio en español ahorita con unas alabanzas, amén, a Dios, hermanos, para que usted se goce allí en su casa, allí donde están ustedes. Así que, hermanos, vamos a prepararnos para alabar a Dios. Acuérdese que la palabra de Dios dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Gloria a Dios. Así que nos gozamos, hermano, y seguimos adelante, amén, porque, hermanos, esto va a terminar pronto. No se preocupe usted, vamos a terminar pronto esto que estamos pasando. Así que yo me gozo, amén, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para toda la gloria y para toda su alabanza. Gracias a Dios, hermanos, los extraño, de veras los extraño. Vamos a platicar un ratito, hermano. Ahorita vamos a hacer un tiempecito para platicar con ustedes, amén. Ustedes escúchenme allí, hermanos, amén. Les amamos de veras y estamos haciendo esto por cada uno de ustedes, hermano, amén. Que estén bien, hermanos, ahí en sus hogares, hermano. Recuerde, hermanos, que les estamos aquí sirviendo, hermanos, lo más que nosotros podemos, hermano, porque les amamos, y como pueblo, hermano, del Señor, hermano, pues vamos a hacer lo posible, hermanos, por ser lo mejor que podamos hacer aquí con ustedes. Señor, te damos gracias. Vamos a darle gracias, hermano, al Señor. Te damos gracias. Dile al Señor que le damos gracias, amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor ahí donde está usted, amén. Que Dios le bendiga grandemente, amén. Nos gozamos y alabamos y glorificamos, hermano, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Gloria y honra para Él, amén. Así que si usted tiene comentarios, hermano, nos puede dar comentarios, nos puede hacer comentarios allí. ¿Cómo le gustó esto? ¿Qué quiere que cambiemos? Amén. O que hagamos nosotros para mejor cosa. Recibimos sus consejos, amén, y le damos gracias a Dios. Dios me les bendiga, hermanos, grandemente les amamos, hermano, les amamos, y vamos a seguir adelante, amén. Mire, aquí los músicos ya están preparando, amén, para traernos estas alabanzas al Señor, hermano, amén, para gozarnos, hermano. Dios es bueno, amén. Gloria a Dios, Dios es bueno y misericordioso, hermano. Así que sígase gozando, hermanos, en esta mañana. Que Dios les bendiga grandemente. Amén, amén y amén. Lo estoy mirando. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos cometendo muchos errores. Pero ten paciencia con nosotros. Nuestros músicos se desaparecieron, no sabemos dónde se fueron, pero el siguiente servicio que vamos a hacer va a estar mucho más mejor. Estoy parada aquí porque quiero hablar con ustedes sobre un poco de las ofrendas y diezmos. Aquí tenemos ahorita en este momento dos opciones. Pueden enviar por correo al P.O. Box 868 aquí en Shafter, o si acaso no pueden hacer eso, le pueden llamar al hermano Ochoa. Y ¿sabes qué? Se me olvidó de ponerle su número. Pero ahorita por medio de Facebook le ponemos el número del hermano Ochoa, y por favor de llamarle, o me pueden llamar a mí o a alguien más, uno de los líderes, para ir a recoger sus ofrendas. No olvidamos, aunque
aunque no estamos congregados aquí en la iglesia, todavía la iglesia tiene gastos y tenemos que continuar de obedecer la palabra de Dios cuando nos dice que tenemos que dar, ¿verdad, hermanos? Y más opciones para dar van a venir ojalá en una semana, 2 semanas, pero nosotros le avisamos sobre otras semanas también. ¿Okay? So, gracias al pastor de que trajo ese mensaje. Este es el primero de muchos sermones en línea. El miércoles el pastor sí se va a hacer un video, no va a ser live en vivo. El pastor va a hacer un video y lo vamos a poner en Facebook, lo vamos a poner en Instagram. Vamos a mirar de cómo se pueden conectar con la iglesia. A ver, tenemos aquí Facebook, que está en la Rosa de Sarón. También tenemos Instagram, que para que los que tienen cuenta de Instagram. También tenemos YouTube, un canal en YouTube. So, todos los sermones los vamos a poner también en YouTube, Facebook y Instagram. Tenemos el otro, ¿no? Ok, está bien. So, hermanos, más búscanos, como les digo, en Facebook, Instagram y en YouTube, y entonces les vamos a dar más información. El miércoles el pastor va a poner un video de un estudio bíblico, lo va a poner en todas estas en Facebook, Instagram y YouTube también. So, gracias, hermanos, gracias por estar aquí con nosotros. Okay. So, vamos a orar ya a despedir. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque eres fiel, eres bueno. Aunque estamos en esta situación, Señor, pero gracias, Señor, porque tu palabra siempre está vivo. Tu palabra, no solamente escuchamos tu palabra aquí en una iglesia, en un edificio, no, en donde quiera que estamos, Señor, podemos escuchar tu palabra, podemos leer tu palabra, podemos estar en tu presencia, Señor. Gracias porque eres tan bueno con nosotros. Nos has bendecido con mucho que nosotros no merecemos. Señor, gracias porque eres fiel y eres grande. Solo les pido que, Señor, con esta palabra que hemos oído esta mañana, que lo podemos poner en nuestra mente y en nuestro corazón, meditar en esta palabra toda esta semana. Y, Señor, más de decirte gracias y gracias y gracias. So, Señor, una vez más, gracias por tu fidelidad. Amén. Que el Señor les bendiga a todos y nos miramos otra vez el domingo que viene. Que el Señor